Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa, gente preciosa, gente que está a dos de volverse absoluta y completamente locos. ¿Cómo están? Yo estoy al borde de un colapso, sinceramente. Pues me entra la vena del bloguero de vez en cuando, así que resistan. No, la verdad es que sí estoy un poquito cansado mentalmente, físicamente también, pero aquí estamos, un día más, una semana más, uno de los últimos episodios que vamos a tener. Y la verdad es que ya empiezo a sentir cierta nostalgia porque pues ustedes me han acompañado, yo los he acompañado en lo que a metodología de la investigación se refiere. Así que sí, estoy un poquito nostálgico, pero ahí vamos. El día de hoy, como para iniciar de una forma distinta, me gustaría platicar sobre cómo es que nosotros tenemos que redactar lo que muchas personas podrían considerar una monografía, otras personas también lo llaman informe final. Con su permiso y a su salud. Tomen agua. Entonces, solo como una especie de pautas, es que pues siempre se aseguren de que todo esté en el formato que se los dieron, de que lo hagan con tiempo, sobre todo eso, y de que pase lo que pase, diviértanse, porque los pequeños placeres de la vida se encuentran cuando todavía no hay responsabilidades tan grandes de por medio. Entonces, sí, solo eso como una especie de introducción. Ah, y ahorita como recapitulando un poco sobre lo que ya hemos visto, recordarán que ya hemos visto cuatro métodos de comprobación de hipótesis. Recordarán que ya vimos R de Pearson, que es una prueba paramétrica para datos con distribución normal, si mal no estoy, corríjanme en los comentarios, para datos cuantitativos. Después vimos chi cuadrado, que es para datos cualitativos y es para datos no paramétricos y no normales, estoy casi seguro. Este es más complicado por el simple hecho de que son categorías, ¿verdad? Después vimos a Rho de Spearman, en el que es para datos, si mal no recuerdo, no paramétricos también, pero ese sí es para datos cuantitativos. Y recientemente, si mal no estoy, la semana pasada les platiqué sobre TED-Student. Perdonen, estoy un poquito ansioso. TED-Student para una y para dos colas. TED-Student es una prueba paramétrica, por lo tanto es una prueba para datos cuantitativos, es una prueba con un nivel de error bastante bajo, ¿verdad? Como recordarán, las pruebas paramétricas tienen una certeza casi del 100%, pues matemáticamente, en términos así técnicamente puros de los números y estadísticos y demás, pues no hay un 100%, ¿verdad? Siempre se quedan un 99.9, 99.999, 99.999, un punto así. Entonces, en ese aspecto, pues aún así son bastante confiables. No estoy diciendo que Chi Cuadrado y Rho Spearman no sean confiables, pero eh, pues Chi y Rho pues tienen un nivel de certeza bastante inferior, pero sigue estando por encima del 90%. Entonces, como uno de los últimos, si no es que el último método de comprobación de hipótesis que vamos a aprender el día de hoy, es la prueba U. Sí, ese estamos viendo todo el abecedario, primero con R, luego con Chi, luego con Rho, luego con T y ahorita con U. Y para este método necesitamos recordar algo que vimos, si no estoy mal, en esta temporada y si no, en la temporada pasada,
que es la tabla del valor Z, que parte de nuestro nivel de confianza, ¿verdad? Del 95%, del 1%, para el 5%, si mal no recuerdo, era 2.58, era para el 1%, y para el 5% era 1.98, creo. Por ahí. Si les soy 100% honesto, pues ese valor hasta ahorita lo estamos retomando, entonces es entendible que muchos todavía no estemos tan frescos de la memoria, ¿verdad? Pero sí, para la prueba U utilizaremos lo que es la tabla Z, valor de Z. Z cuadrado no, pero igual tengamos la tabla por si acaso. Entonces, ¿qué es la prueba U? Pues ya vimos que la prueba R de Pearson es paramétrica, la prueba Chi cuadrado es no paramétrica, la prueba Rho de Spearman es no paramétrica y la prueba T de Student es paramétrica. La lógica nos dice que la prueba U será no paramétrica. ¡Bravo! ¡Woo! Entonces, hemos visto que tanto para R, para Chi y para Rho, las hipótesis que vamos a comprobar van a ser hipótesis en su mayoría correlacionales, ¿verdad? De que una lleva a la otra, pero se van así de la mano, ¿verdad? Así, en cambio, T de Student era para más, para estudios más causales, en el aspecto de que X impactaba en Y. Podríamos ser específicos y decir que X impacta positivamente o X impacta negativamente, pero como recordarán, eso ya es tema de una o dos colas. Si nosotros venimos y decimos que X va a mejorar Y, pues es algo de una cola, porque una cola derecha, o que va a empeorar es cola izquierda. Y si solo decimos que va a provocar, va a impactar, va a X, va a Y, pues va a ser una hipótesis, va a ser una prueba de dos colas. Sin embargo, en Mann-Whitney, que así se llama la prueba, o sea, esos son los apellidos de los que crearon la prueba de U, usamos hipótesis causales otra vez. Aquí vamos a retomar algunos datos, aspectos que hemos estado viendo con otros. Por ejemplo, al igual que con Rho, trabajamos con rangos. Recordarán que rangos no es lo mismo que lo de que vimos de la distribución de datos. No, no, no. Los datos aquí van a comportarse de una forma un poquito distinta a como se comportaban en Rho, pero vamos a seguir hablando de rangos. Aquí, al contrario de los demás, es para datos independientes o datos no apareados. Creo que para TestStudent también, estoy seguro. Para Rho no, para Rho tienen que ser datos apareados, pero para T y para U son datos no apareados, o sea que o no vienen del mismo sujeto o que simplemente, bueno, técnicamente la única condición de los no apareados es que no vengan del mismo sujeto, ¿verdad? Y que vamos a trabajar con nuestras variables para variar con comportamiento no normal, lo que hablábamos de la normalidad, ¿verdad? Lo que hablábamos de que R sí lo cumple, aquí U no lo cumple. ¿Cuáles son las hipótesis, verdad? Por ejemplo, en hipótesis de investigación H1, dicta que si hay diferencias significativas entre los grupos, perdón, que sí hay diferencias significativas entre los grupos, o sea, que sí va a haber una significancia entre X y Y. Van a estar distanciados por una diferencia, valga la redundancia, bastante significativa. En cambio, la hipótesis nula va a ir por lo opuesto, obviamente, ¿verdad? De que no hay diferencias significativas entre los rangos. Sencillo, ¿verdad? Ah, hay como ciertos como indicaciones que podríamos usar, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ¿cuándo lo deberíamos de usar? Bueno, esto se utiliza cuando al menos tengamos 10 datos en los grupos, 10 datos o más. Siempre. De 10 para arriba podemos usar U de Mann-Whitney.
Luego, en nuestro nivel de medición, vamos hacia una medición de datos cuantitativos, de datos ordinales, de intervalos o de razón. Recordarán, ¿verdad? Que son datos que son números enteros, números decimales, perdón. El cerebro está atrofiado. Sí, pero sí, básicamente vamos a trabajar con esos datos. Si me disculpan, otro tragueto porque hablar mucho cansa la garganta. ¡Qué rico! Y salud. Entonces, ¿en qué estábamos? En que estábamos todos en la playa. No, no, ¿cómo era? Ah, sí, niveles de medición. Ya hablamos, ¿verdad? Cuantitativos, ordinales, de intervalos o de razón. ¿Cómo hemos de medir los datos? Bueno, lo que yo mencionaba con los datos independientes. Van a ser datos independientes, datos no apareados. O sea, hace que son diferente sujeto de quien los vamos a tomar. Recuerden, datos apareados significa que no importa que estemos evaluando, siempre será el mismo sujeto. En cambio, cuando son datos no apareados es cuando son de distintas personas. ¿Por qué estoy hablando así? No tengo idea. Ya. Eh, las hipótesis siempre van a decir que va a haber alguna diferencia entre los grupos, lo que decíamos, de que siempre tenemos que redactar las hipótesis de tal forma que se da a entender que va a haber, o suponemos que va a haber, una diferencia significativa. ¿Y cuál es el nivel de certeza de esta prueba? Como recordarán, las pruebas no paramétricas no están por encima del 100. Pero sí tenemos que entender que están por arriba del 90 y en este aspecto van a estar en el 95% de certeza. Aquí volvemos a retomar un dato que vimos pues bastantes veces, que son los datos empatados. ¿Por qué? Porque aquí cuando los datos están empatados, como los teníamos en Rode Spearman, ¿verdad? De que es datos que se repiten. Pues cuando eso pasa, simplemente se tenía que sacar una columna D, que eso era para poder tener los datos agrupados de una forma un poquito más exceliosa. Pero aquí lo que tenemos es que los datos empatados los tenemos que agrupar, de forma que tenemos que poner X y Y en la misma columna. No olviden que siempre tenemos que dividirlos para que no se nos confundan, ¿verdad? Y aquí volvemos a tener lo que son los datos U crítico, también conocido como lo que es Z, y la U de tabla. Cuando perdón, lo confundí. El U es calculado. El U, que también se llama Z, es U calculado. Y tenemos el U de tabla. Cuando el U calculado o Z sea mayor que el U de tabla, aceptaremos la hipótesis de investigación. Pero cuando la U calculada o Z sea menor que la U de tabla, se aceptará la hipótesis nula. Es un método bastante divertido si es que le agarraron la onda a TED Student, pero si no, pues sí se los va a chupar la bruja. No, no les voy a mentir, está complicado. No, no es cierto. Eh, es un método no paramétrico bastante interesante por el simple hecho de que toma muchos datos y aspectos de TED Student, que es una prueba paramétrica, una prueba bastante estricta, bastante dura, bastante rígida, y los acopla a un contexto en el que pues no siempre vamos a tener datos tan bonitos, datos tan amables, datos tan chidos. Entonces, Udeman Whitney suele ser bastante más funcional, tanto cuando nuestras muestras son un poquito pequeñas, como cuando no tenemos normalidad, como cuando tenemos grupos chiquitos. Entonces, ah,
Eso sería el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, entretenido, ayudado, apoyado. Y sin más, yo me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao.